Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 9, del verso 14 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tenga misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, hermanos, vamos a hablar de estos textos, ¿verdad? Quizá en unos vamos a avanzar un poquito más rápido y en otros nos vamos a detener un poquito, ¿verdad? Pero yo sé que usted tiene mucha paciencia. Amén. Bueno, estamos como siempre, hermanos, los viernes en el libro de los Romanos. Este es un buen tema que vamos a abordar el día de hoy, del cual vamos a aprender, bueno, al menos yo aprendí muchas cosas, ¿verdad? Y creemos también que todos los que estamos aquí vamos a aprender el día de hoy a través de su palabra. Este tema 20, hermano, que abarca del versículo 14 al versículo 29, leímos varios versículos, ¿verdad? El versículo 33, perdón. Como título yo le puse Israel y su incredulidad. Fíjese, vamos a ver por qué. Israel y su incredulidad, aunque aquí vemos la soberanía de Dios y vemos también la elección de Dios. Hemos hecho mención, hermano, en las clases pasadas que el apóstol Pablo ha venido hablando en los primeros 8 capítulos sobre, número 1, sobre la depravación del hombre. Número 2, ha hablado sobre que merecíamos un justo juicio de parte de Dios. Él ha expuesto también que estábamos todos bajo condenación, porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pablo ha expuesto también que Dios pone el remedio por su gracia para no condenarnos, y lo primero que Él hace es que Él nos justifica, Él pone el remedio, Él pone el camino. Es decir, Pablo en los primeros 8 capítulos, hermanos, ha dejado claro, con argumentos, con bases bíblicas, hablando de los salmos, de las profecías,
Ha dejado claro que la salvación es por la gracia de Dios y que nosotros no teníamos ningún mérito para poder obtener esa salvación por nuestros propios esfuerzos. Una vez que Pablo ha dejado claro en estos primeros 8 capítulos sobre la justificación, mencionamos la clase pasada, hermanos, que en los capítulos 9, 10 y 11 Pablo comienza a hablar sobre Israel. Pablo comienza a exponer en estos 3 capítulos el propósito de Dios sobre Israel en los últimos tiempos. Y cuando hablamos de los últimos tiempos, hablamos desde el periodo de que el Señor, hermano, ascendió y hasta este tiempo ya cuando el Señor regrese. Ahora, ¿por qué lo vas a poner? Lo vas a poner para que los destinatarios entiendan, hermano, cómo Dios todo lo orquestó bajo su soberanía. Y eso es lo que quiere Pablo que entiendan. Que Dios orquesta todo. Fíjese, Dios, el plan de Dios es un plan perfecto. Es decir, en estos textos, aún en la clase pasada, Pablo, que vimos, en la clase pasada vimos nosotros un poco de la elección, y dentro de la elección vemos un atributo, hermano, muy poco comprendido por nosotros los cristianos. ¿Cuál es? La soberanía de Dios. Ese atributo, hermano, es casi los cristianos lo comprendemos muy poco, ¿verdad? Y es lo que él ha estado exponiendo ya desde la clase pasada que vimos desde el versículo 1 del capítulo 9 hasta el versículo 13, cuando dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo quiere que entiendan eso, que Dios orquesta todo, que Dios es soberano, y que Dios, hermano, tiene control de todo. Es lo que Pablo quiere que entiendan. En la clase pasada, repito, nosotros vimos desde el verso 1 hasta el verso 13, vimos cómo Pablo tiene un amor por Israel, pero ese amor que él tiene no es un amor desmedido. Ese amor que Pablo tiene por Israel es el deseo nada más que sean salvos, nada más. Ese es el deseo de él, es que sean salvos. Sin embargo, él sabe que la salvación, ¿quién la da? La da Dios. Y él empieza a hablar aquí para que los judíos también comprendan el por qué muchos de ellos rechazaron al Señor Jesucristo como el Mesías. Estuvimos haciendo mención que Pablo enumera 9 privilegios que Dios le dio a Israel. Número 1, que son israelitas. 2, la adopción. 3, la gloria. 4, el pacto. 5, la promulgación de la ley, que es la predicación, ¿verdad? 6, el culto. 7, las promesas. 8, los patriarcas. Y 9, la promesa más importante que ellos despreciaron. ¿Y esa fue quién? ¿Cuál es la promesa más grande que ellos despreciaron? A nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo les hace mención que Dios los eligió como su pueblo, Abraham, Isaac, Jacob, y no los escogió, hermano, porque ellos hicieran algo. No, simplemente fue por su gracia. Él los eligió para que por medio de ellos viniera a Cristo y así Dios llevara sus propósitos a cabo dentro de su soberanía al final de estos tiempos. Ese es el propósito por el cual Dios eligió a Israel, para que por medio de ellos viniera el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué va a poner el apóstol Pablo en estos versículos que leímos? Bueno, Pablo va a poner el por qué los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, para que ellos vean, ¿verdad? El por qué rechazaron los judíos o el pueblo de Israel a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, porque hasta la fecha lo rechazan. ¿Cuál es el tema? ¿Recuerda? Israel y su incredulidad. Entonces, ¿qué va a poner el apóstol Pablo en estos textos? Va a poner el por qué los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, y aún en el tiempo de hoy todavía lo hacen. Ahora, quiero aclarar algo, que a Dios, hermano, fíjese bien, a Dios no le sorprende la incredulidad de Israel. ¿Ok? A Dios no le sorprende la incredulidad de Israel. Y no le sorprende que a nuestro Señor Jesucristo lo hayan rechazado. ¿Por qué? Porque a Dios mismo ya lo habían rechazado en el pasado, no una vez, sino muchas veces. Nosotros al leer el Antiguo Testamento, al ver la historia de Israel, al ver cómo salió, al ver la historia de los reyes, al ver la historia de las crónicas, de Josué, nosotros vemos que constantemente, no solamente una vez,
el pueblo de Israel ha rechazado a Dios, no una vez, sino muchas veces. Y eso a Dios no le sorprende. Por ejemplo, a Ezequiel, ¿cómo les llama? ¿Recuerda cómo les llama a Ezequiel? ¿Cómo les llama? Les llama casa rebelde. Creo que es tremendo, ¿verdad? Que el Señor diga, ahí los de la iglesia casa oración son bien rebeldes. Que diga el Señor eso, qué duro, ¿no? En Isaías, hermano, los compara como gente de Sodoma. Y así podemos ir viendo, hermano, las varias etapas de Israel que siempre hubo. Fíjese bien, un pequeño remanente fiel a Dios. Siempre hay un pequeño remanente fiel a Dios. Entonces, Pablo va a exponer, hermano, el por qué los judíos rechazaron a Cristo como el Mesías y a Dios no le sorprende eso, no le sorprende eso. ¿Por qué? Porque en el pasado, en varias ocasiones, a él ya lo habían rechazado, no una vez, sino muchas veces. Ahora, con esto entendemos, hermanos, que dentro del plan soberano de Dios, ya el Señor, hermano, había orquestado que nuestro Señor Jesucristo lo iban a rechazar y cuando los judíos lo rechazaran, los iba a poner en espera. Fíjese cómo Dios orquesta todo. Los iba a poner en espera y una vez que los gentiles entraran en toda su plenitud, Dios iba a salvar ¿a quién? A Israel. ¿Ok? Dios iba a salvar ¿a quién? A Israel. Ahora, aquí hay dos posturas en cuanto a Dios salva a Israel. La primera postura es que Dios salvará a Israel como una nación. Y la segunda postura es que Dios salvará a Israel solamente a un remanente. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jacob, Israel, venía del linaje de Abraham, no todos eran hijos de Dios, no todos eran hijos de Abraham. Pregunta, ¿cómo el Señor le decía a los fariseos? ¿Cómo le decía? ¿Hijos de quién? Hijos del diablo le decía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre mantuvo un remanente para cumplir sus propósitos. Manada pequeña, ¿verdad? Siempre tuvo un remanente para cumplir sus propósitos. Ahora, esas son dos posturas nada más, ¿verdad? Son dos posturas que Dios salvará a Israel como nación y pues si la podemos creer está bien. Pero también a través de toda la historia, de todas las etapas de Israel, siempre hubo un remanente pequeño. Dios. Y mire cómo comienza, capítulo 9, versículo 14. ¿Estamos ahí? Empieza con una pregunta retórica del apóstol Pablo, amén. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y cómo responde él? En ninguna manera, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, hermano, esta pregunta, ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? Esta pregunta que hace el apóstol Pablo está conectada con el verso 3. No la tenemos que perder de vista. Está conectada con el verso 3 cuando dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Está conectada con ese texto. Es decir, mire bien, si un cristiano no comprende, por ejemplo, el carácter de Dios, si un cristiano no entiende la doctrina de la elección, si un cristiano no comprende la soberanía de Dios, no comprende los propósitos de Dios, lo más lógico que en su mente luche con este texto, el verso 13, y lo primero que piense es, esto es injusto. Lo primero que va a pensar es eso. ¿Me explico, hermanos? Porque en cierta manera todos podríamos luchar con el texto 13, ¿verdad? Cuando dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, si nosotros no comprendemos el carácter de Dios, su soberanía, el tema de la elección, pues vamos a luchar con este texto y lo más lógico es que lleguemos a pensar, ¿verdad? De una manera en decir, bueno, esto es injusto. Esa es la primera impresión que a nosotros nos da cuando leemos el texto que dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La primera impresión que nos puede dar, hermano, es de injusticia cuando no entendemos nosotros la soberanía de Dios. Pues, sin embargo, ¿qué es esto? Esto es la elección que hace Dios por su soberanía, simplemente es eso. Es la elección que hace Dios por su soberanía. Es decir, para comprender el tema de la elección, no tenemos que olvidar bajo ningún momento, fíjese bien, hermanos, para entender eso, el tema de la elección, no tenemos que olvidar bajo ningún momento que Dios es soberano. Y Él hace lo que Él quiere, ¿ok? Que Dios es soberano y que Él hace lo que Él quiere. Y que la vasija
no le puede decir al alfarero, ¿qué haces? ¿Sí me explico, hermano? La vasija no le puede decir al alfarero, ¿qué haces? Jamás. ¿Cómo responde el apóstol Pablo? En ninguna manera. Quiero que sepa que esta respuesta en ninguna manera es una respuesta enérgica. Como cuando un niño, hermano, te está pidiendo algo y tú le dices, ¡no! ¡Ya te dije que no! Así es, una respuesta enérgica. Esta respuesta en ninguna manera que usa Pablo es la expresión más clara en griego para negar algo. Es la más clara. La más clara, como decir jamás. Como decir no, 1000 veces no. Como decir, es imposible que Dios sea injusto. Es imposible. Esa es la respuesta que le está dando. Entonces, esta respuesta en ninguna manera es la expresión en griego más contundente para decir no. Es imposible que Dios sea injusto. ¿Por qué? Porque Dios es el ser más amoroso, santo y eterno. Y ningún cristiano puede decir que Dios es injusto. Ningún cristiano puede decir eso. Si un cristiano dice que Dios es injusto, se está metiendo en problemas serios. Se está metiendo en problemas serios. Si un cristiano dice Dios es injusto, ¿por qué me pasa eso? No entiende lo que es la soberanía de Dios. Por eso, nuevamente repito, cuando leemos ese texto, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, la primera impresión es, esto es injusto. Pero el cristiano que entiende la soberanía de Dios, que entiende el carácter de Dios, que entiende el propósito de Dios, ese cristiano sabe que Dios es soberano. Sabe que Dios es soberano. Ahora, fíjese bien, si un cristiano por una prueba que pasa en su vida dice, fíjese bien, si un cristiano por una prueba que pasa en su vida dice, Dios es injusto, repito, quiero que sepa que se está metiendo en serios problemas. ¿Por qué? Porque ese cristiano, repito, no entiende que Dios es soberano y ese cristiano no entiende que una vasija no puede cuestionar y altercar con el alfarero. No puede. Ahora, el pensamiento de injusticia, hermano, surge por lo siguiente. Por ejemplo, Abraham ha tenido un hijo llamado Ismael y Dios le dice, corre Ismael. Más adelante nace primero Saúl y después Jacob, y dice la Escritura que Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl. Y esto ante la mente de muchos pareciera injusto. Repito, ¿por qué? Porque Jacob no hizo nada, fíjese bien, hermano, Jacob no hizo nada para que Dios lo amara y lo escogiera, y Esaú antes de nacer tampoco no hizo nada para que Dios lo aborreciera. Entonces, ¿por qué Dios escoge a Jacob, y no a Esaú? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque puede surgir otra pregunta. ¿Por qué Dios no escogió por su gracia entonces a Esaú? Puede surgir esa pregunta, ¿verdad? Es la misma respuesta, porque Dios es soberano. Simplemente porque Dios es soberano, porque nosotros somos la vasija. Y Él es el alfarero. Ahora, fíjese bien, para comprender esto, hermano, para tener claro el tema de la elección, porque aquí está hablando del tema de la elección, en el contexto, fíjese, en el contexto que escribe el apóstol Pablo, el libro de los Romanos, y en el tiempo de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, en ese tiempo el tema de la elección ellos lo entendían bien, lo entendían. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el tiempo de los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, y en el tiempo donde Pablo escribe esta carta, había reyes, había emperadores, y todos sabían que los reyes eran los que escogían. Fíjense bien, ellos sabían que los reyes eran los que escogían a quienes le iban a servir. Los reyes elegían a quienes le iban a servir. Ejemplo, en el tiempo de hoy, hermano, cuando se elige un presidente, ¿quién elige? ¿Quién? El pueblo. Mas, sin embargo, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los emperadores, en el contexto donde se escribe esta carta, se entiende que el rey que es soberano,
el emperador, ellos elegían a sus siervos. Ellos elegían a sus siervos. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está diciendo que Dios, dentro de su soberanía, Dios siendo un rey soberano, Él elige a quien Él quiere. Así de simple. Repito, ¿qué es esto? La elección. ¿Qué es esto? Es Dios actuando bajo su absoluta soberanía. Es Dios actuando bajo su absoluta soberanía. Dicho en otras palabras, como dice Paul Washer, todos, hermanos, desde Adán hasta ahora, nos íbamos a ir al infierno, y Dios, dentro de su soberanía y por su gracia, orquesta todo, y Él salva a quien Él quiere salvar. Pero todos íbamos a ir al infierno. Pero Dios empieza a orquestar todo, y Él salva a quien Él quiere salvar. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo cuando hace la pregunta? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera. Es decir, Pablo está diciendo que Dios no es injusto, jamás. ¿Por qué? Porque todos merecíamos el infierno, pero dentro de su soberanía Él decide salvar a quien Él quiere salvar. Entonces, si un cristiano no entiende el tema de la elección, el tema de la soberanía de Dios, el que Dios hace lo que Él quiere, si un cristiano no entiende el carácter de Dios en una prueba que esté pasando, y esta persona puede llegar a decir, esto que me pasa es injusto, esa persona tiene serios problemas con Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque esta persona puede decir, Señor, pero yo te estoy sirviendo. Señor, pero mira yo todo lo que hago, y mira lo que estoy pasando, así como le pasó a la esposa de Job, ¿recuerda? La esposa de Job no entendía la soberanía de Dios, y como no entendía la soberanía de Dios, ella asumió, no, lo que está pasando con mi esposo es injusto. Yo he visto a este hombre cómo se para todas las mañanas a hacer sacrificios. Yo he visto a este hombre cómo es de íntegro. Yo he visto a este hombre cómo hace obras. Yo he mirado a este hombre cómo ora, cómo ayuna. Estoy teniendo una vida espiritual muy, imagínense, para buscar un Job en estos tiempos, ¿verdad? La esposa, hermano, de Job no entendía la soberanía de Dios, y como no entendía la soberanía de Dios, ella asumió que lo que le pasaba a su esposo era injusto. Ella asumió, no, este hombre ha servido a Dios por muchos años, este hombre lo he visto hacer sacrificios todos los días, y le pasa esto, no, eso es injusto. ¿Qué le dijo la esposa a Job? ¿Se acuerda qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le contestó Job? A ver, hermanos, ¿qué le contestó? ¿Qué entendía Job? Que Dios es soberano. ¿Qué te quiero decir con esto? Que como cristianos es muy importante entender la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque toda persona que no entiende la elección de Dios, la soberanía de Dios, y se pone a cuestionar a Dios, está en problemas serios. Por eso, ante tu prueba, ¿qué tienes que hacer? Puedes levantar tus manos, puedes dar las gracias a Dios, puedes exaltar su nombre, puedes decirle, Señor, yo no entiendo lo que yo estoy viviendo, pero yo confío, Señor, que tú tienes control de todas las cosas. Tú eres soberano. Verso 15. ¿Vamos ahí? Miren lo que dice Pablo. Pues a Moisés dice. ¿Qué dice, hermanos? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjense lo que dice. ¿Qué está citando el apóstol Pablo aquí? Está citando Éxodo capítulo 32 y capítulo 33. ¿Qué pasó en Éxodo capítulo 32? En Éxodo capítulo 32 vemos que Moisés está recibiendo las tablas de los 10 mandamientos y toda la ley en el monte de Sinaí,
Y el pueblo abajo, hermano, ¿qué está pasando con el pueblo abajo? Está corrompido. Y si Dios hubiera querido matar a todos, hermanos, los mata. ¿Pero qué hace Dios? Dentro de su soberanía, debiendo matar a todos, que creo que eran un poco más de 1 millón, ¿verdad? Unos dicen que 2 millones, porque creo que nada más se cuentan varones, algo así, ¿no? Y no cuentan los niños. Entonces imagínense el ejemplo para los niños. Dice bien, hermano, el ejemplo para los niños que le estaban dando sus padres. Se había corrompido. Pero ¿qué hace Dios? En su soberanía, hermano, debiendo matar a todos, Dios permitió que solo murieran 3,000 hombres. Éxodo 32, 28. Vamos a Éxodo 32, 28. Éxodo 32, 28. Dios permitió que murieran solo 3,000 hombres. ¿Ya lo tiene? Dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Éxodo 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como... Pregunta, ¿Dios quería matar a todos? Éxodo 32, 9. ¿Qué dice Éxodo 32, 9? A ver, ¿qué dice Éxodo 32, 9, hermanos? Dice, dijo Jehová a Moisés, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto, es pueblo de dura servicio. Verso 10, ahora, pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Sabe qué, hermano? Dios quería matar a todos. Dios quería acabar con todos, hermano. Todos se habían corrompido. Todos estaban adorando el becerro de oro. ¿Sí era de oro, eh? Ah, bueno. Todos. ¿Pero qué hace? Dios permite que murieran ¿cuántos, hermanos? 3,000 nada más. Ahora, estos 3,000 que murieron, les pregunto, ¿son más malos que el resto? No. Son iguales de malos todos. ¿Por qué? Porque hasta el pastor, hermano, hasta Aarón, hermano, se dejó llevar por ellos. Arrasaron también con el pastor, ¿verdad? Pregunta, ¿estos 3,000 que murieron son más malos que el resto? No, todos eran iguales de malos. ¿Por qué? Porque hasta Aarón se dejó llevar por ellos. Pero ¿qué hace Dios? Solo permite que mueran 3,000 y el resto, Dios por su gracia y por su soberanía decide seguirlos guiando por el desierto. ¿Qué es esto? Esto es que Dios se compadece de quien Él quiere compadecerse. Esto es que Dios elige a quien Dios quiere y no los elige porque fueran buenos. No, hermanos, no los elige porque fueran buenos. Todos eran malos. Todos habían adorado el becerro de oro. Todos habían participado. ¿Y qué le dice en el verso, regresemos a Romanos, en el verso 15 del capítulo 9? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pudiendo Dios acabar con todos, hermanos, Dios decide que mueran 3,000. Ahí en ese momento nada más. Y a los demás guiarlos. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene, dice, misericordia. Si no importa cuánto esfuerzo haga alguien para salvarse, es Dios quien tiene misericordia. La salvación es del Señor. Amén. Repito, pregunta, los 3,000 hombres que murieron,
¿Nada más ellos hicieron lo malo? No. Todos hicieron lo malo. Simplemente Dios permite que mueran 3,000 y dejar el resto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire, Dios hace lo que Él quiere. Dice que dice ahí que Dios eligió a Faraón. Que vemos aquí nuevamente, hermano, la soberanía de Dios. Es decir, Dios permitió que Faraón oprimiera al pueblo de Israel para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, con esto vemos que Dios usa todas las cosas. ¿Para qué, hermanos? Para su gloria nada más. Para su gloria. Dice, para que mi nombre, así dice, ¿verdad, hermanos? Que es tremendo, Para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, todas las naciones, hermanos, a través de los hechos que Dios hizo con Faraón, todas las naciones en ese tiempo supieron que había un Dios poderoso. En ese tiempo supieron que había un Dios poderoso. Y con esto vemos que dentro de su soberanía y elección, Dios mismo exaltó su nombre a través aún de los impíos. Fíjese qué tremendo, Porque, mire lo que le voy a decir. Lo que pasó en Éxodo, hermano, fíjese bien, lo que pasó en Éxodo, en ese tiempo, esa era la noticia del momento. Era la noticia del momento, era la noticia del año, podríamos decirlo de esa manera. Como ahora, ¿no? Por ejemplo, hay guerra, Rusia, Ucrania, ¿y dónde no se ve eso? En todos los rincones de la tierra se ve eso, ¿verdad? Bueno, lo que pasó en el Éxodo, fíjense bien, sin medios de difusión como ahora, donde en cuestión de minutos, hermano, todo se sabe. En Éxodo, todo lo que pasó, de cómo Dios azotó a Egipto, de cómo Dios devastó a Egipto, de cómo se abrió el mar. En todo el mundo, hablando de esa región, en todo el mundo se supo la noticia. Como decir, el Dios de los hebreos devastó a Egipto, una potencia mundial. De hecho, cuando el pueblo de Israel, hermanos, llegan a Jericó y conquistan Jericó, la gente de esa ciudad, hermano, tenían miedo y ya sabían lo que había pasado. En Josué 2:9, cuando Josué, hermano, envía a los espías, y estos espías se encuentran con una mujer prostituta. Ella, hermano, ella dice, no, yo creo eso. Yo creo eso. Fíjese lo que dice Josué 2:9. Dice, sé que Jehová ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Es decir, todos los hechos, hermanos, portentosos que Dios hizo en Egipto, muchas naciones ya lo habían escuchado y tenían miedo. Tenían miedo. ¿Qué es esto, hermano? Dios hace lo que Él quiere, es su soberanía. Pues, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo cuando habla de Saúl y Jacob, cuando habla de Faraón, cuando habla de esos 3,000 hombres que murieron y los demás quedaron vivos y todos eran malos? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios es soberano. Habla de la elección. Está diciendo que jamás Dios puede ser injusto, porque aunque todos son malos, Él decide salvar, hermano, a quien Él quiere salvar. Verso 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es una pregunta hipotética que está haciendo el apóstol Pablo. Y Pablo, hermano, como sabe, hermano, que ante esto que está hablando, hermano, los lectores, pues quizá en su mente tienen algunas dudas, quizá. Y él, antes de que le pregunten, él como que les contesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo, al hacer esta pregunta hipotética, Pablo sabe que todavía quizás están cuestionando a ese ser más amoroso y más justo que es Dios. Dios es el ser más amoroso y más justo, hermano. La Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, ustedes podrían decir, así dice la Nueva Traducción Viviente, ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas para no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Fíjese. Pregunta, ¿por qué Pablo está haciendo esta pregunta hipotética? Repito por una, dos, tres, cuarta vez, porque si no comprendemos nosotros la soberanía de Dios, si no comprendemos el tema de la elección, podemos caer en cuestionar. Podemos caer en cuestionar. ¿Por qué? Porque Él es un rey. Él es soberano y Él decide. Amén. ¿Qué está pasando aquí en este verso 19, en esa pregunta hipotética? Él responde, Pablo, es una pregunta hipotética, ¿eh? Él responde como si todavía estuvieran cuestionando a Dios el por qué. Y mire cómo le responde el apóstol Pablo en el verso 20. ¿Qué le dice? Dice, más antes, oh hombre, ¿quién qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dile al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Como decir, ¿quién eres tú, hombre, para pedir cuentas a Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién? Un hombre falible, mortal, débil, pecador, infiel, con necesidades, con poca sabiduría. A nosotros nos está hablando el Señor, ¿eh? Si alguien cuestiona a Dios por lo que está pasando, cuando no entendemos la soberanía de Dios, hermano, podemos cuestionar a Dios. Y esa es la pregunta que Él nos haría aquí. Bueno, ¿y tú quién eres para altercar conmigo? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Repito, como decir, hombre falible, mortal, débil, pecador, infiel, con necesidades y con poca sabiduría. El vaso de barro, hermano, aquí usa una figura, ¿verdad? Hablando de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de que pues somos de polvo, hermano, somos débiles. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La Nueva Traducción Viviente dice, no digan esto. ¿Quién eres tú, simple humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? En serios problemas están estos que cuestionan, ¿verdad? Verso 21. Uno tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra. Y es lo que dice Pablo, ¿eh? Y Pablo usa una analogía de un alfarero que Dios hace lo que Él quiere. Así de simple. Dios hace lo que Él quiere. Por eso en el momento de la prueba que pases, mi hermano, en el momento del momento duro que pases, dale gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Esta analogía es como cuando un alfarero literal, hermano, hace sus utensilios, ¿eh? Y dice, necesito unas vasijas para tomar, pues, mi cafecito. Y hace varias tazas, ¿no? Y luego las pone a la vista y las colorea y le pone su nombre, ¿verdad? Para que se vean bonitas, ¿verdad?
Pero también el mismo alfarero dice, necesito un bote de basura. Y lo hace de barro. Entonces, ¿qué entendemos con esto, hermano? Entendemos que la vasija no puede dar órdenes al alfarero. La vasija jamás puede ser más importante que el alfarero. Jamás. Jamás puede ser más importante que el alfarero. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. Él es un rey. Repito, en ese tiempo los reyes escogían. Oh, yo quiero que tú me sirvas, tú. Escogían. Y si no querían, hermano, en el tiempo de los reyes, ¿qué hacían con esos súbditos? Los mataban. Es más, en los tiempos de los reyes, cuando había reyes, cuando un súbdito entraba, tenía que ir agachada, tenía que ir caminando hacia el rey con la cabeza agachada, y no se le permitía levantar la cabeza, si el rey no le decía. Si ese súbdito levantaba la cabeza sin que le dijeran, lo mataban. Y nosotros nos presentamos delante de un rey. No de un hombre. ¿Qué nos diría ese rey, hermano, a nosotros? Amén. Verso 22. Dice, ¿y qué? Así es lo que dice Pablo. ¿Y qué hace? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dice Pablo, ¿y qué? ¿Y si Dios quiso esperar, qué? ¿Y si Dios quiere tener paciencia, qué? ¿Y qué? O sea, Dios pudo haber acabado con Faraón desde el primer momento, antes de la plaga. Pero él tuvo paciencia. ¿Y alguien le puede decir algo a Dios? Señor, ya, que cabe la prueba, Señor, ya. Señor, ya, mata a Faraón. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Nuevamente apela a la soberanía de Dios. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y ser notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. El pecado, hermano, provoca la ira de Dios. Sin embargo, Dios tiene paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él quiera. ¿Quién le puede decir que no? Nadie. Y el Salmo 7:11 dice que Dios está enojado contra el impío todos los días. Qué peligro, ¿verdad, hermanos? El Salmo 7:11 dice, Dios es juez y justo, y está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y lo ha labrado, y ha labrado saetas ardientes. Dios está enojado contra el impío todos los días. ¿Pero qué tiene Él? Paciencia. Amén. ¿Y qué está diciendo el salmista en ese Salmo 7:11? Está diciendo que el pecado produce los juicios de Dios. Por ejemplo, hermano, usted quiere ver a un Dios de amor, lea los evangelios. Cristo murió por nosotros. Usted quiere ver a un Dios con mucha paciencia, lea Jeremías. Más de 50 años a través de Jeremías Dios le estuvo hablando al pueblo, arrepiéntete. ¿Quiere ver a un Dios soberano? Leamos Job. Queremos ver un Dios airado, hermano. Leamos Apocalipsis. Como Él derrama como Él va a derramar todas esas plagas fuertes que vienen. Verso 23, seguimos en Romanos 9:23. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Siempre, ¿para qué, hermanos? Para
su gloria. Por eso los reformadores en las 5 solas, hermanos, terminaron: a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Si Pablo ha venido enfatizando, hermano, la soberanía de Dios y el tema de la elección, donde Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Una misericordia, hermano, que no merecíamos tú y yo. No merecíamos. Dice: para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es decir, vasijas de honra, vasijas que Él preparó. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Él quiso, por su misericordia. Verso 24. A los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quién? A nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, Pablo expone que si Dios quiere mostrar misericordia a los gentiles, como lo ha mostrado a los judíos, ¿quién puede oponerse? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué? Porque Israel, hermano, le ha tenido mucha paciencia al Señor. Porque mire lo que dice el verso 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada no amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Y usted se acuerda quién fue Oseas, hermano? Es una lección que les está dando ahí. Así como Oseas se le mandó a tomar, ¿qué, hermanos? Una mujer, ¿qué? Una ramera, una infiel. Se casa con ella, la toma por mujer, y esa mujer se vuelve a sus amantes, y Oseas de nuevo tiene que ir a buscarla y traerla con él y perdonarla a cada rato. Y fíjese qué tremendo, hermano. El Señor manda a Oseas que se case con una ramera, se casa, después se le va la mujer con otros. Ve y tráela y perdónala. Y va Oseas, la agarra de nuevo, ¿verdad? Y la perdona. ¿Qué es esto, hermano? Esto es: así era Dios con Israel. Simple, así era Dios con Israel. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el pueblo de Israel, infiel, infiel, infiel. ¿Y qué hacía Dios? Lo disciplinaba, pero ¿qué hacía Dios después? Lo recogía. ¿Qué es esto? Dos cosas. Número uno, si Dios tuvo misericordia de Israel a cada rato, ¿cómo no va a tener misericordia con los gentiles? Y que vemos también aquí, número dos, que Dios no se olvida de Israel. Ahora, Pablo cita Isaías del verso 27, 28 y 29. Dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, fíjese lo que dice, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos, mira la predicación de Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a su Gomorra seríamos semejantes. ¿Cómo quedaron esas ciudades, hermano? Destruidas por el pecado. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Guardó qué? Un remanente. ¿Por qué? ¿Por qué eran buenos? No, por su soberanía, por su elección. Es decir, Pablo vuelve a hacer mención el rechazo de Israel hacia Dios muchas veces, pero Dios, para cumplir sus propósitos, siempre guarda un remanente. Y Pablo concluye en el verso 30, 31, 32 y 33, ya para terminar. Pablo concluye: ¿qué diremos pues? Que los gentiles no iban tras la justicia, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley,
pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Pablo, hermano, aquí está concluyendo. Y está diciendo que los judíos forzosamente querían tener salvación por sus méritos y no entendieron la soberanía de Dios.